la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la dirección de la Facultad de Medicina y Cirugía, la Coordinación General Académica, así como la Coordinación de Vinculación y Extensión e integrantes del cuerpo académico Humanidades, Educación y Salud. Les dan la bienvenida a la conferencia magistral en conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental. Se encuentra con nosotros la licenciada Constanza Sofía Soler, coordinadora internacional de Stop Ecocidio, quien es licenciada en comunicación, periodista, consultora de triple impacto y especialista en diseño y gestión de políticas ambientales. Es un gusto, Constanza, escuchar tu conferencia magistral denominada Educar para la Vida, Somos Naturaleza en una experiencia humana, en este día que se celebró ayer, 26 de enero, pero para no dejarlo sin ninguna actividad, quisimos que hoy nos dieras realce con tu conferencia magistral. Gracias, Constanza, por estar nuevamente con nosotros y poder impartir tu conferencia. Bueno, Isa, muchísimas gracias por la invitación. No sé si se escucha bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto, se escucha. Bien, buenísimo. Agradecerte a vos, Isabel, como siempre, por la importancia y por poner en agenda este tema tan relevante para la vida, ¿no? Y agradecerle a todos los alumnos y alumnas que están hoy conectadas y que, bueno, están ahí justamente poniéndole un poco la cabeza, el corazón y el espíritu a este tema tan trascendental. Yo les voy a compartir una presentación que es la que solemos compartir cada vez que viajamos con mi compañero, que es el director de Stop Ecocidio de Américas, que es el doctor Rodrigo Lledó. Juntos viajamos muy seguido visitando a todos los países de la región por una causa que, bueno, algunos tal vez ya la conocen, en alguna oportunidad hemos podido hablar y conversar sobre la campaña Stop Ecocidio, em, que tiene, en resumidas cuentas, el propósito de convertir el ecocidio entendido y denominado, o sea, lo que es el ecocidio tuvo una definición ya internacional, que es la destrucción masiva, sistemática y prolongada de la naturaleza. Y lo que busca esta campaña desde el 2017 es que el ecocidio sea considerado un crimen, ¿no? Casualmente, y volviendo un poco ya ahí haciendo como match con la mención y el título de la exposición de hoy, esto de somos naturaleza, ¿no? Justamente cuando uno va a la Corte Penal Internacional, uno tiene, ves que tenemos legislados cuatro crímenes, que son los crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión, crímenes de guerra y el genocidio. Pero que justamente que considere al ecocidio y más que nada el atentado contra la casa común, ¿no? Que es lo primero de lo primero. Eh, entonces hoy lo que buscamos es que el ecocidio se convierta en el quinto crimen. Y de alguna manera, a ver, ponderando esto de la vida, porque hoy hablamos justamente, yo venía pensando en esto de la educación ambiental, que me parece sumamente importante, pero conversando con otros compañeros y colegas, decíamos, qué loco, ¿no? Que se le llame educación ambiental, cuando en realidad es educación para la vida, porque creo que ya queda hasta obsoleto hoy hablar de ambiente. Hablar de ambiente es hablar de la vida en sus múltiples formas. Así que, bueno, yo lo que les decía es que hoy he preparado una breve presentación. No es breve, pero la voy a tratar de hacer breve para no aburrirlos y también porque me gustaría escucharlos. Donde, como les decía, siempre tratamos de llevar este mensaje a donde vamos. Bueno, esto de educación ambiental, el reto de reconocernos naturaleza, un poco enfocados en el nombre de la de esta charla que tiene que ver con somos naturaleza viviendo una experiencia humana. Y un poco la idea de esta presentación es también
situarnos dónde estamos parados hoy y cómo justamente hoy nos cuesta llegar a a ese punto de reconocernos que somos parte de un sistema, ¿sí? No somos una parte somos una partecita de un gran engranaje, la naturaleza, y nosotros somos esa experiencia humana, pero como hay múltiples experiencias en múltiples formas y estados. Dicho eso, me gusta empezar comunicadora y periodista. Yo además de trabajar para Stop Ecocidio, trabajo para un multimedio que se llama Econews. Econews es un multimedio, tiene multiplataforma. Tenemos Instagram, YouTube, tenemos TikTok, Twitter, y una web, un sitio web. Y tratamos este tema, ¿no? Son todos los temas socioambientales. Y, y bueno, lamentablemente las noticias no son siempre las mejores. Un poco para ponernos en contexto, en los últimos días, esta fue una noticia que la agregué hace poquito, que se conoció hace poco, ¿no? Que el 2024 fue el año más caliente registrado y el primero en cruzar el temido límite de los 1,5 grados respecto de los niveles preindustriales. Esto que es muy, todo el tiempo estamos escuchando, ¿no? De lo que significa o incluso sobre todo en las conferencias internacionales, en las llamadas COP, donde los estados parte empiezan a discutir, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para que no se supere? Finalmente se superó. Y lo que esto significa para nosotros, voy a hablar de nosotros, no del planeta. Em, Imagínense, uno dice, 1,5 grados, no es nada. Pero si uno, y ustedes más como estudiantes de medicina lo sabrán, ¿no? La fiebre en el cuerpo también es un mecanismo, ¿no? Y donde cambian un montón de funcionamientos del organismo. Tierra. O sea, 1,5 grados realmente es mucho y afecta a todos los ecosistemas, porque como bien decimos, no somos un sistema aislado, somos parte de este engranaje, que todos somos interdependientes. Em, y después ya a esto de la temperatura, vamos a encontrar tres notas que tienen que ver específicamente con lo que son los límites planetarios, ¿sí? 25 de los 35 signos vitales del planeta hoy están al límite. La Tierra puede haber transgredido 7 de los 9 límites planetarios de acuerdo a un último informe. Científicos internacionales advirtieron que el planeta está al borde de un desastre climático irreversible. Frente a todas estas noticias, ¿no? Que también es discutible y hoy por hoy lo tratamos de pensar, por lo menos desde el medio en el que yo trabajo y también desde la organización, uno ve estas noticias y también lo que puede llegar a generar es como a ver, una acción contraria. Digo, bueno, está todo perdido, no tengo nada más para hacer, me genera tal vez un miedo tan grande que me paraliza y eso no me permite accionar. Pero la realidad es que si bien esto está sucediendo, también hay un montón de historias de resiliencia y de regeneración que están ocurriendo en forma paralela y que son nuestro motor y debe ser nuestra inspiración. Que hoy estén acá escuchando y que estemos casi 60 personas reunidas, conversando, poniendo en agenda este tema, es muy motivador y es justamente de esas noticias que creo que hay que celebrarlas. Es decir, no todo está perdido, vemos este contexto que es súper difícil, pero en el que es importantísimo accionar, y estamos haciendo. Yo creo que la gran oportunidad es hacerlo en efecto dominó, ¿no? Pero creo que de a poquito estas que vamos logrando tienen su impacto. Un poco contarles justamente esto, ¿no? De hablar de el sistema Tierra, las teorías del sistema, bueno, los límites planetarios, límite por límite y la economía de la dona son algunas de las cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Em, bueno, como para empezar, esta frase que es sumamente poderosa, ¿no? Y contundente, porque acá, como ustedes también, como buenos alumnos de medicina, esto no es una cuestión de creencia y de fe. La realidad es que hay todo un material y una investigación científica
que nos está marcando el rumbo, ¿sí? Nos está diciendo dónde estamos parados y nos está advirtiendo, no desde ayer, desde hace mucho tiempo. Hay infinitos informes que muestran el estado que tiene hoy la naturaleza y que por ende tenemos todos. Pero un poco esta frase es, el mundo está experimentando cambios sin precedentes en muchos de los que determinan tanto sus propiedades fundamentales como su influencia en la sociedad. Esto de somos naturaleza viviendo una experiencia humana, partamos de la Tierra, ¿no? Se la suele ver a la Tierra como, bueno, ese planeta azul, casi como si fuera un cuerpo en el que nosotros nos podemos abstraer. Y la realidad es que no, la Tierra es un gran organismo vivo del que somos parte. Este gran organismo vivo está conformado de sistemas adaptativos complejos, ¿sí? Tiene ecosistemas y sistemas sociales que conviven en sus distintos formatos, la biosfera, la atmósfera, la hidrósfera, la litosfera. Cuando hablamos de sistemas adaptativos complejos y sistemas sociales y sistemas ecológicos que son interdependientes, es decir, no es lineal, que tienen retroalimentaciones, que se realimentan en diferentes niveles, esto que hablamos de las escalas, que permiten al sistema autoorganizarse, adaptarse continuamente y cambiar de una manera impredecible. Es decir, somos parte, hay una circularidad, una retroalimentación entre estos sistemas sociales y los sistemas ecológicos. Cuando hablamos de sistemas adaptativos complejos, tenemos que entender que adaptativos es en su capacidad de aprender de la experiencia y de modificarse, y de complejos al estar conformados por múltiples elementos con múltiples relaciones entre sí. La vida misma es eso, ¿no? Adaptativa, compleja, maravillosa, agregaría. Estos sistemas adaptativos complejos, bueno, a ver, es una teoría que no es demasiado antigua, de hecho, durante muchísimo tiempo predominó la racionalidad posclásica, em, perdón, anterior a la racionalidad posclásica, la clásica es la anterior, la posclásica empieza a cuestionarse esto de lo lineal, ¿no? Y empieza a entender de que todo se encuentra entrelazado y es lo que se conoce como complexus, lo que está tejido junto. Yo me imagino que mientras voy hablando, ustedes, cuando en lo que la materias que van estudiando y lo pueden no como trasladar esto a escala más pequeña, a nuestra escala más humana. La realidad es que hoy por hoy nada no se puede pensar si no es de manera entrelazada. Y la característica que tienen estos sistemas es la incertidumbre, la autoorganización de propiedades emergentes. Esto lo voy a pasar rapidito, pues no los quiero aburrir, pero la realidad es que estos sistemas tienen fases, ¿no? Una fase de reorganización, una fase de conservación, de explotación y una fase de liberación, ¿sí? Distintas escalas, que es lo que hablábamos, regional, global, regional, local, es decir, que todo sucede en distintas escalas y en diferentes etapas que una tiene que ver con lo que sucede con la otra. Bueno, hablamos de estados alternativos estables. Un poco este gráfico es muy conocido y de alguna manera lo que hace es retratar paisajes que representan estabilidad frente a diferentes condiciones externas, un poco para poder asociar dónde nos encontramos hoy parados. El primero es estable, el segundo con estados alternativos estables, igual con una fuerza direccional. O sea, estos tres serían nuestros, por ejemplo, nuestros ecosistemas, hoy cómo están, estable, en estados alternativos estables, y después que hay una fuerza direccional, que es la que, como ven en el tercer gráfico, genera un cambio, si hay una modificación en ese estado. Y acá hay una palabra que es fundamental y que seguramente la habrán escuchado mucho, que es la resiliencia, ¿sí? La habilidad de mantener la integridad estructural y funcional ante un disturbio o una perturbación. Acá hablamos de una fuerza direccional, algo que empuja
a que ese estado se altere. Bueno, dicho todo eso, vamos a ponerlo a como dejar de ser tan abstractos en gráficos y pasarlo a lo que hoy estamos atravesando, ¿no? Bienvenidos al Antropoceno. Seguramente muchos habrán escuchado hablar del Antropoceno, que es una nueva era. Es decir, los cambios han sido tan acelerados, tan drásticos y dramáticos que hoy estamos atravesando una nueva era. Eh, la era que se conoce como el Antropoceno. Y si bien, a ver, las acciones humanas, que es esta fuerza perturbadora, ¿no? Esto como veíamos en el tercer esquema, esa fuerza direccional, seríamos nosotros, ¿no? Esa acción humana, esa fuerza que genera una alteración en los estados, si bien siempre han formado parte del ambiente natural, eh, hoy esas transformaciones han alcanzado y un poco tiene que ver con tres puntos claves, ¿no? El progreso tecnológico, el crecimiento explosivo de la población y la multiplicación de la producción y del consumo. Es decir, hoy todo lo medimos en un crecimiento económico sin límites. Es decir, lo que uno hace es ilimitado, la tierra con la percepción de creer em, que los recursos son infinitos, que nuestra naturaleza es infinita, y hemos logrado alterar a tal punto que hoy nos encontramos en esta situación crítica de cambio. Los límites planetarios, como bien decía al principio, ¿no? De lo importante que es poder reconocerse dentro de estos límites para poder pensar hacia dónde vamos, em, es justamente estos límites planetarios una de las particularidades que definen al antropoceno, ¿sí? Por primera vez empezamos a hablar de estos límites, porque, insisto, el consumo, el nivel de producción ha sido pensado tan desde el, ok, no, no pasa nada, es infinito, tiro, uso y tiro, etcétera, nos ha llevado a superar los límites que hoy tiene este sistema, este gran sistema vivo, y que ustedes en escala humana podrán también entender que el sistema humano tiene también sus límites. Se han estimado umbrales para los efectos antrópicos sobre el planeta, señalando las consecuencias irreversibles que cruzar estos límites podría tener en el mediano y en el largo plazo. Las limitaciones del horizonte futuro generan una sensación de angustia metafísica por la posible extinción del mundo conocido. Es decir, hoy hablamos de esto de la incertidumbre, ¿no? De no sabemos qué va a suceder. Hablamos de un colapso del sistema tal cual lo conocemos, no sabemos qué puede pasar con todo el deshielo, ¿no? De nuestros glaciares, con la subida del mar, es decir, hay una alteración en cadena que pareciera ser que el mundo tal como lo conocíamos eh, no va a ser posible, ¿no? Está cambiando y está cambiando muy drásticamente. Estos límites planetarios, el concepto y la teoría es de Rockström, que empieza a trabajar fuertemente en el 2009 y reconoce 9 procesos críticos para mantener la estabilidad y la resiliencia del sistema Tierra en su conjunto. Estos límites planetarios son el cambio climático, la integridad de la biodiversidad, el cambio de uso del suelo, los cambios en el agua dulce, los flujos biogeoquímicos que tienen que ver con los niveles de nitrógeno y fósforo, elementos novedosos como los químicos sintéticos, la acidificación de los océanos, la carga de aerosoles en la atmósfera y el ozono estratosférico. Bueno, esta plaquita es contundente. No me voy a detener en explicar cada uno de los límites porque tenemos poco tiempo y no quiero que sea tan técnica, pero sí me parece contundente esta placa, ¿no? En el 2009, 3 límites planetarios habían sido superados, lo que tenía que ver con la integridad de la biosfera, el cambio climático y los flujos biogeoquímicos. En el 2015, 4 eran los límites superados: la integridad de la biosfera, el cambio climático, los flujos biogeoquímicos y los cambios en el uso del suelo. Y en el 2023, 6 límites planetarios superados: integridad de la biosfera, cambio climático, flujos biogeoquímicos, cambios en el uso del suelo, uso de agua dulce, incorporación de nuevas entidades.
pero como bien veíamos en las noticias al principio, hablamos de 7 posibles límites superados. Ese séptimo límite a conversar en el 2024 y se identificó tiene que ver con la acidificación de los océanos, que hoy está acercándose a un umbral crítico y que puede ser este séptimo límite transgredido. Bueno, acá es justamente hablar un poco de cada uno, pero lo voy a pasar muy rápidamente, ¿no? Cada uno de los límites, después se los puedo enviar a Isa esta presentación para que la puedan tener con ustedes. Cada uno de estos límites y la situación en la que se encuentra, ¿no? ¿En qué situación está cada uno? Bien, y siempre, a ver, este es el estatus de situación, ¿no? Estamos en una situación compleja que necesita de nuestra acción, eh, pero me interesaba mucho la idea de situarnos en esto de nuestras acciones no son aisladas, tienen un efecto determinante en el rumbo de la vida. Vuelvo a decir, no quiero hablar de ambiente, creo que es algo que tenemos que hacer en conjunto, creo que la educación tiene que empezar también a revisar los conceptos, ¿no? Y esto de hablar de ambiental, social, económico, etiquetar, hemos logrado que hoy creamos que son segmentos aislados cada uno y en realidad cuando hablamos de ambiente hablamos de la vida en sus múltiples formas. Pero bueno, ese es el estado hoy de situación en el que nos encontramos, reconocernos parte integrante de ese engranaje, reconocernos como naturaleza viviendo una experiencia humana es el primer paso para poder acompañar esto de tomar decisiones de pequeña a gran escala que puedan hacer que detengamos, ¿no? La transformación tan drástica y dramática para nuestra vida. Y una de esas teorías, de esos enfoques que tienen ya más que ver con este concepto ya no lineal, no segmentado, dividido, tiene que ver con la economía de la dona, que es una de las tantas propuestas que hay. Vuelvo a repetir, si bien el Estado es preocupante, hay mucho que se está haciendo en distintos niveles, en distintos países, en distintas partes del mundo, en distintos enfoques, y eso es bueno. Solamente hoy les traigo la economía de la dona, em, que justamente lo que plantea Raworth es una economista, y ella lo que plantea es justamente determina como los límites, ¿no? Un techo ecológico y una base social, ¿sí? Entre ese techo ecológico y esa base social, la base social, para que tengan idea, está tomada desde lo que son justamente aquellas garantías sociales que tenemos que cubrir, que son esenciales, la energía, el agua, el alimento, la salud. Y este gráfico es justamente lo que marca, bien por eso se llama lo de la dona, esta base social y este techo ecológico. En el medio, el espacio seguro y justo para la humanidad, pero también esta economía regenerativa y distributiva. Y establece justamente deficiencias y excesos. El techo ecológico, marcado por estos límites planetarios, la base social, por estas garantías que necesita la humanidad para su vida, y está tomada también teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, acá por primera vez vemos este gráfico que es integrado, es decir, realmente no somos parte del sistema, no somos un sistema ajeno, sino que somos partecita de este engranaje integrado. Y bueno, otra de los enfoques que planteamos, así como a nivel económico se está justamente discutiendo el modelo y el paradigma de cómo nos relacionamos con la naturaleza, a escala más jurídica, a escala de esto, ¿no? Las leyes que nos rigen, está la ley del ecocidio, que es justamente una de las creadoras es Polly Higgins, una activista inglesa,
que lamentablemente no está más entre nosotros, se murió muy joven, una persona maravillosa, invito a buscarla en YouTube, tiene entrevistas muy bonitas, muy sentidas. Y Poli lo que planteaba es esto, ¿no? A nivel jurídico, que el problema es que las negociaciones climáticas nunca han tenido en cuenta el derecho penal, a pesar de que el informe más reciente del IPCC pide cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes. Es decir, de la misma manera en que la economía que hoy nos rige sobre todas las sociedades de Occidente, a nivel jurídico, sobre todo con la Corte Penal Internacional, donde tenemos estos crímenes internacionales, que son cuatro, nunca tuvieron en cuenta estas negociaciones climáticas y el derecho a la vida en sus múltiples formas. Cuando hablamos del ecocidio, estamos hablando de un paso superador, ¿no? De esta casa común de la que también habla el movimiento Laudato Si en su encíclica y demás. Bueno, esto ahí les dejo un poco las referencias bibliográficas y más que nada me gustaría escucharlos a ustedes. Cómo lo viven también, ¿no? De escuchar, porque uno le pasa, a mí me pasa que estoy todo el tiempo con estos temas, ¿no? Es como que para mí ya es parte mía. Pero bueno, escucharlos a ustedes, qué piensan de esto de la educación ambiental, qué piensan del planeta y de nosotros mismos, dónde estamos, con qué perspectiva, qué hacen en su día a día también para aportar, aunque sea chiquito o grande. Así que ahí me callo, les agradezco por conversar y si quiere el que se anima a abrir el micrófono, bienvenido sea. Gracias, Constanza. Les pido a todos los asistentes que puedan hacer alguna pregunta en el chat o directamente, alzando la mano. La manita que está ahí en la barra. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, considerando este día tan importante, eh, es algo que debemos de difundir entre los alumnos, sobre todo también en los alumnos de medicina. Em, a veces lo vemos como algo que no nos corresponde. Sin embargo, lo que tú estás diciendo es muy importante. Es la vida misma de nuestro planeta. Entonces, si estudiamos para dar vida en medicina, pues tenemos que cuidar el planeta. Ya veo a alguien ahí que está alzando la mano. A ver, permítame. Inés, creo, ¿no? ¿Lisa? Inés Muñoz. Eh, Sí, sí, perfecto. Y mi pregunta era básicamente, en su opinión, ¿cuál cree que es el impedimento o el principal impedimento de que no llegue esta educación ambiental a todos los rincones? Esa sería mi pregunta. Isa, yo no la escucho, no sé si vos pudiste escuchar, que me traslades la pregunta, pero escuché como muy cortadito. sí, igual yo creo que su micrófono estaba muy cerca. ¿Podría volver a repetir la pregunta, Inés Muñoz? Sergio, no se escuchó. Inés Muñoz pregunta que ¿cuál cree usted, doctora, que sea el principal impedimento por el cual no llega de forma m- fácil la educación ambiental a los médicos? ¿Es para ahí, para mí o para Isa? No entendí si Para usted, iba doctora dirigido. Constanza. Para, bien. Em, yo creo que, no sé si es que no llega, ¿no? A mí me pasa, y esto es una observación muy personal, eh, que creo que en realidad debe empezar por uno mismo, ¿no? Porque estamos, o por lo menos yo vengo de un país también, soy argentina, donde siempre estamos acostumbrados a echarle la culpa al Estado, al otro, y creo que el cambio empieza por uno. Creo que información hay mucha, de hecho creo que estamos sobreinformados
y en esa sobreinformación, no siempre quizás la calidad con la que nos informamos es la mejor, pero información hay como nunca antes. Creo que poder uno como desde su lugar, estar atento, decir, bueno, a ver de qué se trata, cómo puedo yo hacerlo. Hay un montón de organizaciones, puedo mencionarles a una y que la noten también y que puedan vincularse con ellos. Yo he trabajado mucho con Salud Sin Daño. Salud Sin Daño es una organización muy interesante porque trabaja con la medicina, no solamente, por ejemplo, identificando las emisiones de gases de efecto invernadero y el aporte que tiene el sector de salud con sus justamente emisiones, ¿no? Desde su sistema energético, cómo se puede eficientizar el tema de los residuos, tiene un montón de puntos en los que se pueden realmente trabajar y ellos trabajan justamente midiendo, trabajan con algunos hospitales modelos donde por ejemplo, se están aplicando energías renovables, donde se están buscando formas de tratar los residuos, donde todo, por ejemplo, piensen en un hospital todo el descartable que hay, ¿no? Bueno, ¿cuáles pueden ser las alternativas que hoy se están trabajando? Creo que organizaciones e información hay mucha. Lo que no hay mucho es la voluntad de decir, ok, yo me quiero informar, quiero que esto sea parte de mi camino. Y me parece que ahí Isabel, por ejemplo, tiene que estar muy agradecidos por tener docentes como Isabel que ponen en agenda este tema. Pero creo que ahí no sé, Isa, cómo es que ella fue en su camino, ¿no? De interesarse en estos temas, pero creo que la voluntad es todo. El reconocerse como parte de este gran organismo vivo y decidir cambiar algunas cuestiones, poner en agenda otras cosas prioritarias en nuestra vida, creo que ese es el primer paso. Por eso pienso más que por qué no llega la información, creo tengo fe en estos cambios personales, de decir, ok, yo quiero, y de lo personal a lo grupal y de lo grupal a lo colectivo. Creo que la manera de construir de arriba hacia abajo ya no tiene efecto y no va a tener más resonancia. Creo que es de abajo hacia arriba, y de abajo hacia arriba es con cada uno de ustedes como protagonistas. Mm, Excelente tu respuesta, Coti. Fíjate que creo que has contestado todas las preguntas que han realizado con esta respuesta. Y lo importante aquí es querer hacerlo, ¿no? Desde uno mismo, yo les digo, desde que cuidamos nuestra propia casa donde vivimos, seremos capaces de cuidar nuestro planeta. Y muchas veces es como un tema que no le ven como un impacto hacia la salud. Sin embargo, yo como especialista en salud ambiental, sí me enfoco a estos temas y no dejar desde estos días internacionales donde podemos hablar de un tema tan importante como el que hoy nos has impartido. Y yo sé que tienes tu agenda llena y nos has hecho pues este favor de darnos el tema con mucho entusiasmo, como siempre, Coti. Queremos Un placer. agradecerte por impartir tu conferencia denominada Educar para la Vida, Somos Naturaleza en una experiencia humana, y creo que todos quedamos muy satisfechos del conocimiento adquirido el día de hoy. Por eso la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Facultad de Medicina, te otorga este diploma la directora de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPO, la doctora Marta Silvia Martínez Luna, por haber impartido tu conferencia. Agradecemos Muchísimas gracias, Isa. siempre este deseo de apoyarnos, y seguimos porque vienen más fechas. Viene en abril el Día Mundial de la Madre Tierra, el 5 de junio que hacemos nuestra 10ª sesión de salud ambiental en este marco del Día Mundial del Medio Seguimos, Ambiente. claro, y nosotros seguro vamos a estar viajando a México y a distintos países. Tenemos Brasil
Los invito a involucrarse desde ahora, va a ser una cumbre clave para el mundo. Así que busquen COP30 Belém en Amazonía, en uno de los pulmones más grande de nuestro planeta va a ser en Brasil, empiezan a involucrarse y ahí, Isa, déjame que me parece muy interesante esta pregunta de última, decía, ¿por qué los gobiernos a día de hoy, perdón, esta es la del ecocidio, una anterior que me gustó mucho, que dice, ¿cuál considera que será el punto de inflexión donde organismos públicos y la sociedad en general abrirán los ojos para ejercer acción por el medio ambiente? Creo que uno de los puntos de inflexión es la salud, y lo vimos en el 2020 con la pandemia de COVID. Lamentablemente, y ustedes lo sabrán mejor que nadie, el panorama respecto de las pandemias se va a ir agravando. Y las pandemias em, son un punto de inflexión, porque interpelan a la humanidad como, como ningún otro factor. Y creo que ahí es donde ustedes van a tener que estar muy preparados, donde los médicos tienen que poner sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué se produce una pandemia? ¿Qué pasa con las enfermedades zoonóticas? ¿Por qué llegamos a esas enfermedades? Entonces creo que sin dudas la salud es uno de esos puntos de inflexión, que lo vamos a ir viendo y que creo que ahí es donde tienen que estar preparados ustedes como médicos, donde van a dar un paso superador de no solo poner un parche, sino entender por qué llegamos a donde llegamos y de poder empezar a marcar la diferencia. Así que gracias, ahí me llevo un montón de preguntas, me encantaría poder responderlas, pero estoy segura que vamos a tener otras instancias porque esto no es un tema de que se agote. Creo que podemos ir generando grupos donde conversemos, así como hace Isa de poner esto en agenda y discutir entre todos, porque la salida es entre todos, no hay una respuesta. Creo que la respuesta tiene que salir del debate colectivo y de nosotros mismos. Así que bueno, Isa, te agradezco un montón, agradecerle ahí también a la directora, a cada uno de ustedes y por supuesto siempre tienen mi teléfono, que lo tiene Isabel a disposición, mis canales de comunicación para lo que necesiten. Y les dejé la página de Salud Sin Daño porque realmente me parece muy interesante. Cuando quieran también, yo conozco a una de sus directoras, ellos hacen muchos seminarios sobre justamente esto, ¿no? El rol que tiene la industria, la salud en las emisiones de gases de efecto invernadero y todo lo que se puede hacer desde la medicina. Así que agradecida, Isa, y agradecida a todos ustedes. Nos vemos muy Gracias, pronto. gracias, Coti, que tengas buen día y gracias a todos por asistir. Gracias, nos vemos pronto. Bye. Abrazo. Chau, Chao. chau.